Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy continuamos con nuestro invitado de lujo, el padre Fernando Orejuela, vicario de la parroquia de San Agustín en Coral Gables, en la Arquidiócesis de Miami. Sea una vez más bienvenido a nuestro programa, querido padre Fernando. Hola Leo, qué placer estar contigo y con todos los que nos acompañan en esta hora, en este programa. Y bueno, ha sido una experiencia bonita el acompañarte y por eso sigo aquí contigo, pues para poder servir a que muchas personas crezcan en su fe. Amén. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Houston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Querido Padre, como siempre empezamos con una plegaria para poder iniciar este programa en actitud de oración. Nos regala una, por favor. Claro. Pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Dios para que Él, bajo la acción de su Espíritu, penetre en cada uno de nosotros y disponga nuestra sed. Disponga la capacidad de entender, de comprender, de entrar en el misterio de la revelación. Y para que Él, iluminando toda nuestra realidad, nos llene de su gracia. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa en Radio María. El tema de la edición de hoy es el bautismo, la puerta de la fe. Y lo vamos a cubrir en 4 segmentos. En el primero vamos a hacer una introducción al significado y la importancia del bautismo. Luego, en el segundo, vamos a explorar el papel del bautismo en la vida familiar y su impacto en la educación de los hijos en la fe. En el tercer segmento vamos a abordar cómo el bautismo nos prepara y fortalece para vivir nuestra fe en un mundo secularizado. Y finalmente, en el último segmento, vamos a reflexionar sobre el bautismo a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica y su relevancia en el camino espiritual del creyente. Bien, empezamos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en Radio María. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del padre Fernando Orejuela para explorar un tema fundamental en nuestra fe, el bautismo. Acompáñanos en esta hora de reflexión y aprendizaje sobre este sacramento que marca el inicio de nuestra vida cristiana. En este primer segmento vamos a profundizar en el significado del bautismo, su importancia en la vida cristiana y cómo este sacramento nos induce a la comunidad de la iglesia. Padre,
¿Podría explicarnos qué es el bautismo y por qué es considerado el primer sacramento de iniciación en la vida cristiana? Muy bien, claro, Leo. Vamos a tratar de adentrarnos un poco en esta experiencia maravillosa. Primero que todo, sabemos que el bautismo es un sacramento. Y entonces tenemos que entrar a explicar qué significa sacramento. Los sacramentos, como tales, saben que fueron expresados de una manera viva por Jesucristo nuestro Señor. Realmente el sacramento es una manifestación de la misericordia de Dios. Es un signo sensible de la presencia de Dios. Es casi, podríamos decirlo de una manera literal, es un milagro en acción. Es la realización de esa gracia divina, como de esa manifestación divina en la realidad del ser humano. Entonces, los sacramentos como realidad presencial de Dios son la forma, primero que todo, y de una manera privilegiada del bautismo, en la cual Dios entra en la iglesia, Dios se mete en su pueblo. O sea, uno dice, ¿cómo encuentro a Dios real, tangible, ostensible, de manera directa, de manera vívida en la realidad humana? A través de los sacramentos. Es el medio por el cual Dios está vivo en su pueblo y se mete en su pueblo para darle vida a su pueblo. Entonces, el sacramento es y hace parte de lo que llamaríamos sacramentos de vida, son para darnos la vida y es el primer sacramento que viene a darnos la vida. ¿Y qué vida? Pues la vida sobrenatural. No existe manera de entrar en la vida sobrenatural de Dios en plenitud, sino a través precisamente del bautismo. El bautismo es la puerta de entrada a todo el itinerario de salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es siguiendo el ejemplo, la ejemplaridad de nuestro Señor, fue el primer momento en el que tanto Él empezó su misión salvífica, su misión de redención, antes de ir al desierto, ser probado en el desierto y darse a conocer, Él pasa primero por el bautismo. Y ustedes recordarán esa escena tan bonita, tan bella del encuentro de Jesús con San Juan Bautista. Entonces, si Jesucristo quiso darle la importancia, o sea, recuerden claramente que todo lo que hizo nuestro Señor, lo que hizo, lo que dijo, eso es lo que constituye la revelación cristiana. Entonces, Cristo como tal quiso que el inicio de su misión salvadora fuera a través de ese acto por el cual Juan Bautista estaba llamando a la conversión. Estaba llamando a morir al pecado y resucitar a la gracia. Jesús no tenía pecado, pero quiso, de alguna manera, someterse a esta experiencia para precisamente descender a esa realidad humana, como quien dice, de descender a sumergirse, es como ser sepultado, descender a esa realidad humana para de alguna forma incorporarse en el pecado humano y poder que todos los que se incorporan en él, por él, de ahí en adelante tengan la vida sobrenatural que él les quiere dar. Entonces, así es que inicia la experiencia del bautismo. Podemos decir muchísimas más cosas, pero no quiero responderle todo en una sola pregunta. Excelente, padre. ¿Y cuál es, padre, la significación teológica del agua en el ritmo del bautismo? Bueno, fundamentalmente tenemos mucha información bíblica acerca del sentido del agua, pero podemos irnos básicamente, primero arranquemos del primer momento. El agua es como tal, y podríamos comprenderlo, uno de los elementos esenciales de la composición de la creación. Si no el primero, es uno de los elementos esenciales de la creación. Y podríamos decir que si vamos al texto del Génesis, pues precisamente en ese texto del Génesis se narra precisamente cómo todo, absolutamente todo, estaba envuelto en agua y el Espíritu de Dios aleteaba
sobre las aguas. Desde esa perspectiva podemos decir que ese elemento es un elemento de vida, es uno de los elementos esenciales de vida. De esa manera, el agua como tal constituye, por decirlo así, un elemento a través del cual Dios ha significado el, el, la mediación de la vida. ¿Cómo yo le doy la vida al mundo? Le doy la vida al hombre. Entonces, después de la creación, acuérdense que el diluvio fue una forma de regenerar o restaurar el orden que lastimosamente se había corrompido. Y fue una manifestación drástica, por decirlo de alguna manera, dura, pero fue una forma como de restaurar la tierra entera, renovar la tierra entera. Entonces el agua viene, es un signo, y luego viene sobre el agua el arco iris, que es de composición de agua y luz, precisamente mostrándonos la alianza entre el cielo y la tierra, la alianza entre Dios y el hombre, por el cual Dios se compromete a no volver a utilizar la criatura, el agua, para afectar al hombre. Finalmente, nos vamos al libro del Éxodo. El agua se convirtió en el Mar Rojo, precisamente en el elemento de la liberación. Cuando en la Pascua, precisamente Dios manda a Moisés a llevar a su pueblo y hacerlo atravesar el mar. Y ese es un signo fundamentalmente vinculado a la liberación del pueblo de Israel. Entonces, si nos vamos a ello, nos vamos a un sentido más práctico. Cuando usted se da un baño, el agua nos limpia, nos sana, nos libera, nos renueva, nos restaura. Usted se da un baño para oler rico. Usted se da un baño para regenerar la vida. El baño es una forma de sumergirse o de hacer una inmersión de una manera especial en una fuente de renovación, en una fuente como de gracia. Entonces, como dentro de toda esa simbología, Jesucristo nuestro Señor quiso tomar el agua como un elemento esencial incluso a la integración, incluso de la misa. Ustedes observarán que cuando se narra precisamente la pasión de nuestro Señor, se dice que Longinos abre el costado y es muy enfático el evangelista decir, y salió agua y sangre. Y la iglesia siempre ha interpretado, muchos teólogos dicen, y ahí nació la iglesia, ¿no? En ese contexto del costado de nuestro Señor, en la fusión del sangre y el agua, la sangre de Dios y ese signo del agua como un elemento bautismal, un elemento regenerativo. Cuando el sacerdote hace la Santa Eucaristía, pone el vino y añade una gotica de agua. Entonces miren ustedes cómo el elemento del agua integra. ¿El agua qué es? La humanidad de los pecadores, unida al cáliz de Dios. Entonces, el agua ha representado, sigue y seguirá representando desde muchas dimensiones esa invitación que Dios nos da a una nueva vida, a renacer en una nueva vida desde la dinámica de la inmersión en esa agua de la vida, que es Él, obviamente. Excelente, padre. Y podría compartir con nosotros cómo el bautismo se vive y se celebra en las diferentes culturas alrededor del mundo, porque no solo nosotros los católicos, pero también existe un elemento cultural al respecto. Es así. Como es un elemento cultural, y ustedes mismos lo ven, pueden ver a los hindúes en el Ganges, pueden observar a los judíos también en una tradición, a los ortodoxos también en el bautismo. Entonces, vamos a tomar como a través de diferentes culturas. Las culturas cristianas obviamente toman el referente del agua porque el bautismo es un común, un elemento común a la misión de Cristo y precisamente tiene la significación. Pero cuando nos vamos a otra realidad, cuando nos vamos, por ejemplo, a la realidad, por decirlo, de los hindúes, de alguna manera la inmersión en el agua también tiene una dimensión de purificación. Casi siempre el agua ha estado referida a un elemento de restauración de la vida, a través del cual cuando hay ese contacto con esas aguas llevan de por sí un elemento sagrado. Casi podríamos decir que el agua es sagrada desde la perspectiva, por decirlo,
religiosa del ser humano. El ser humano ha considerado el agua como un poder sobrenatural. Y por eso muchos de los signos, obviamente de la tierra, están referidos al agua como una de las fuentes precisamente de ese poder divino, de esa divinidad, de donde emana el poder y hacia donde va el poder. Entonces, al tener en cuenta el agua, tendríamos que referirnos precisamente a la comprensión de que muchos lo comprenden como una dimensión consecratoria, o sea, como que el bautismo tiene un referente en algunas realidades, en algunas otras realidades, no siempre en el mismo contexto cristiano. No podemos estar en la misma realidad del contexto cristiano, pero en muchos casos sí tiene que ver con elementos que el cristianismo de una manera directa toca. Y uno de ellos es la culpa humana, cómo el hombre se regenera de la culpa, cómo el hombre se sana de la culpa, cómo se libera de la culpa y cómo adquiere el perdón de ese tipo de culpas. Más o menos en esa línea tendríamos que ahondar mucho más en la tradición cultural de muchas de las religiones para ser un poco más fiel a lo que ellos consideran, pero es bastante importante comprender que esto está en la tradición de la humanidad. Gracias, padre. Y bueno, este segmento nos ha dado una visión más clara del bautismo, no solo como un rito de iniciación, sino como un compromiso profundo con nuestra fe y comunidad. Hemos llegado al final de este primer segmento. Espero les haya gustado y vamos a una breve pausa para cubrir el papel del bautismo en la vida familiar. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso sobre el bautismo y ahora estamos empezando a cubrir el papel del bautismo en la vida familiar. Vamos a explorar cómo el bautismo influye en nuestra vida espiritual dentro de la familia a lo largo del tiempo, desde la infancia hasta la edad adulta. Padre, ¿cómo puede el bautismo guiar el desarrollo espiritual del hombre como cabeza de su familia a lo largo de su vida? ¿Acaso es visto únicamente como una tradición sin entender el significado espiritual? Yo creo que, y con todo respeto voy a decir esto, pero tengo que decirle, creo que hay demasiada desconocimiento, para no decir la palabra más fuerte, demasiado superficialidad en la comprensión de lo que es el bautismo. El bautismo, además de ser la experiencia por medio de la cual yo me incorporo a Cristo, o sea, entro en Él. No solamente entro en Él, sino en todo lo que Cristo me da. Y es importante que lo comprendamos. Estoy entrando por Cristo a la vida de la gracia, a la vida de la plenitud, a la vida sobrenatural de Dios. Estoy entrando a la vida maravillosa de Dios para vivir con Dios, para estar con Dios, para que la vida divina entre en mí. O sea, esto es la puerta que se abre de una manera mutua. Yo entro por mi libre voluntad, pero es lo mínimo que yo puedo hacer. O sea, entra mi humanidad, pero Dios entra en mí, o sea, entra en toda mi realidad y la planifica, o sea, la lleva al máximo. Es casi, podríamos decir que le comienza a dar todas las dimensiones de realización en todos los sentidos, humano, en todas las dimensiones, física, espiritual, emocional, en todos los órdenes de lo humano. Entonces, eso el Concilio Vaticano II lo dice de una manera tan bonita en la Gaudium de este Spes cuando está hablando precisamente de cómo Dios en su corazón dice no hay nada verdaderamente humano que no esté en el corazón de Dios. Porque al entrar por la encarnación ha entrado en la humanidad y ha entrado en toda la creación. Él entró de nuevo a su creación a través de la Santísima Virgen María, lo sabemos. Entonces, cuando una persona vive a plenitud, el bautismo está viviendo a plenitud la vida divina. Entonces, una cosa es vivir con Dios y otra cosa es vivir sin Dios. Un padre de familia, una persona que está en función de
engendrar vida en sus hijos, generar vida en sus hijos, generar gracia en sus hijos, generar bendición en sus hijos, llevarlos a una vida sobrenatural. Si no está conectado con la plenitud de la vida sacramental, la vida de la gracia, esta persona no podrá convertirse verdaderamente en un punto de inflexión para que sus hijos se proyecten a una realidad superior. Entonces, la vivencia del bautismo, que es vida de la gracia en plenitud, le da al hombre la posibilidad de proponer una nueva vida, de proponer una nueva realidad, pero tiene que estar en sintonía con ello. O sea, si no está en sintonía con esa gracia sobrenatural, esa gracia bautismal, no transmitirá a su familia y no transmitirá a los suyos verdaderamente aquello que Dios le quiere mostrar para llevarlos a una vida nueva. Hemos visto ejemplos de santos que han proyectado, como por ejemplo el papá y la mamá de Santa Teresita del Niño Jesús. Dos personas que tenían una vocación sobrenatural, descubrieron su vocación sobrenatural bautismal y ellos querían casarse, pero querían conservar su castidad. Y en un momento determinado dijeron, no, casémonos y quedémonos así nomás. Y entonces fueron donde el párroco y el párroco les dijo, no, ustedes son dos semillas de vida cristiana, ustedes deben engendrar hijos para la santidad. Y ellos dos engendraron a sus hijas, tuvieron 9 hijos, se les murieron como unos 6 más o menos, creo, algo más, o 11 hijos, y le sobrevivieron 5, y prácticamente, aparte de ellos, ya fueron canonizados. Santa Teresita ha sido canonizada. Hay otra de las hermanas que va en camino de canonización. Y yo creería que esa debería ser la primera familia en la historia de la humanidad, toda canonizada. ¿Por qué? Porque la base de ellos fue quien vive en la gracia, llevó a todos a la plenitud de ella. Wow, increíble. La verdad, impresionante, padre. Y cuando lo vemos, pues esa era prácticamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo ver el bautismo fortaleciendo la fe y la relación personal con Dios desde que impacta a la familia? Si se ven, si realmente se ven esos lazos de espiritualidad. Definitivamente la familia de Santa Teresita, partiendo de sus santos padres, pues ahí está mostrando ese ejemplo. Padre, ¿y cuál es el papel del padrino o la madrina en el acompañamiento espiritual del bautizado? Hay quienes pueden ser ese padrino, esa madrina, pero se desaparecen en la vida del bautizado y hay otros que sí continúan. ¿Cómo podríamos, padre, darle ese realce a este rol del padrino y la madrina? Bueno, pues si relacionamos el bautismo entonces con la vida sobrenatural, quien haga parte, quien se integre, o sea, quien se incorpore a ese misterio, casi podríamos decir que lo hacemos copartícipe de esa vida sobrenatural. O sea, la persona que venga a incorporarse para ser de alguna manera fuente de bendición para mis hijos tiene que vivir el bautismo. Por eso hay personas que dicen, ay, pero mi padrino va a ser mi hermana porque la quiero mucho, mi hermano porque esto, pero no viven la plenitud del bautismo. Cuando una persona no vive la plenitud del bautismo, cuando no está incorporado de una manera, cuando no goza de la plenitud del bautismo, no puede, uno no da de lo que no tiene. O sea, seamos honestos. Uno no da de lo que no. Entonces, al no poder dar de lo que no se tiene, lastimosamente, a quien yo le ponga a mi lado será verdaderamente un soporte para este bautizado, será un soporte de vida, un soporte de formación, un soporte de acompañamiento, podríamos decir, de orientación hacia la vida de la gracia, e incluso un reemplazo mío cuando yo llegase a faltar, que esa persona pueda transmitirle a mi hijo esa vida sobrenatural y que no lo deje hundir en las circunstancias de la vida que pueden atraparle, sino que le ayude a cuidar el don que lleva dentro de sí. Yo no voy a colocar a cualquier persona por muy bien que me caiga o mucha plata que tenga o porque no es, el bautismo no es un acto social y no es un acto referencial, es un acto verdaderamente de introducción a la vida sobrenatural. Y al menos si esa persona de alguna forma no puede de una manera directa influir o incidir sobre el hijo que está asumiendo, debería ser una persona que con su vida de gracia o con su vida de fe, de alguna forma y de plegaria, sostenga
a ese hijo, aunque pues no lo pueda ni siquiera ver, tal vez por cercanía o por lo que sea, pero es muy importante que cuando uno ya llega a la plenitud del conocimiento, uno dice, ¿y quién fue mi padrino? ¿Quién fue mi padrina? Y muchas veces uno observa un vacío impresionante. Yo nunca conocí a esa persona. Yo personalmente no sé quién fue mi padrino, no fue quién fue mi madrina. Creo que fueron dos amigos de mi padre y de mi madre que estaban por ahí y le dijeron, venga, haga de padrino, haga de madrina. Y fue una cosa muy formal. No juzgamos a nadie pues por haber hecho eso, pero pues no había la conciencia plena y de pronto algún día eh, un familiar mío que había sido bautizado y tenía un padrino me dijo en el Jordán, iba con esa persona en el Jordán y entonces me dijo, yo quiero que me bautices otra vez aquí en el Jordán, pero yo quiero que tú seas mi padrino. Yo tuve un padrino cuando me bautizaron, pero yo en este nuevo bautismo creo que seas tú porque yo quiero que sea alguien que ama a Dios y que vive a Dios, quien me apadrine y quien sea. Y me declaró su padrino ahí en el río Jordán. Ok, y yo lo asumí de una manera y creo que ha dado muy buenos resultados. Hermoso. Padre, y en ese mismo contexto, si lo extendemos a la comunidad eclesial, ¿cómo puede nuestra familia en la parroquia, la misma comunidad eclesial, apoyar a los fieles a vivir ese compromiso bautismal? Bueno, mire, la comunidad cristiana es esencial en el bautismo, porque cuando usted entra al bautismo se incorpora a la iglesia. Y uno debe vivir el bautismo en la iglesia, con la iglesia, la comunión. Por eso se llama la comunión de los fieles, la comunión de los santos, la comunión de los bienaventurados, de los peregrinos. Somos la comunión y tenemos toda la triple dimensión. La iglesia celeste, la iglesia purgante, aunque suene raro, y la iglesia militante, la que va por el mundo. Es decir, usted se une a la iglesia y esa gran comunión, esa gran comunidad, de una manera especial le participa usted a través de la oración, a través de la plegaria, a través de toda la gracia que da, todos los dones y todas las bendiciones suficientes necesarias de acompañamiento, de formación, de estímulo, de respaldo, en todos los sentidos para que usted pueda vivir la plenitud de su bautismo. Entonces, si tú no te incorporas a la comunidad cristiana, es como si el árbol no se incorpora a la vid, o sea, la rama a la vid, o sea, no puede dar fruto. Usted tiene que estar incorporado a la comunión plena eucarística o a la comunión plena con los hermanos, porque el cristianismo es la expresión de una convivencia familiar. Los católicos somos hijos de un padre común que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a quien de una manera privilegiada nos han concedido una madre y madre verdadera que es la Santísima Virgen María. Entonces, esa comunión eclesial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en comunión con una criatura que es la Virgen María, que participa de esa familia celestial, y vincula a la familia humana, porque ella es el eslabón donde la familia humana y la divina se encuentran. Desde esa realidad, María es la primera exponente de la comunidad cristiana, por eso es la primera cristiana, y ella es el referente, y ustedes ven Pentecostés. Pentecostés es la renovación del bautismo a través de la efusión fuerte del Espíritu, precisamente en esa comunidad cristiana que es la que se confirma a esa vida sobrenatural. Perfecto. Bueno, este segmento nos ha mostrado que el bautismo es un viaje dentro de la familia de toda la vida, como lo es la familia, porque nos forma y nos guía en nuestro camino de fe. Vamos a una pausa y regresando vamos a hablar sobre los desafíos y las oportunidades en el bautismo en el contexto de este mundo actual. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso y en este tercer segmento vamos a hablar sobre estos desafíos y también a la vez oportunidades sobre el bautismo en el contexto del mundo actual. En este segmento abordaremos los desafíos contemporáneos y estas oportunidades que el bautismo realmente sigue presentando en el mundo de hoy.
Padre Fernando, en un mundo cada vez más secularizado, ¿cuáles son los desafíos para mantener vivo el sentido del bautismo? Bueno, primero que todo, vuelvo y lo expreso. La vida que Dios nos ha concedido en la tierra, en el mundo, es una vida maravillosa, llena de muchas gracias y bendiciones, esplendorosa, pero básicamente llena solamente una facción de la vida humana. Eh, Nuestro Señor ha abierto la puerta a la vida sobrenatural y ella, unida a la realidad temporal, la plenifica. El ser humano que vive solamente pendiente o solamente en referencia con las cosas del mundo, básicamente vivirá a medias o vivirá, puedo usar una palabra un poquito fuerte, mediocremente. Es decir, vivirá una vida limitada. Cuando una persona, en la humildad de su vida, permite que la vida divina la infunda, la planifique, la restaure, la renueve, la ilumine, porque el Espíritu Santo, la plenitud del bautismo, tiene todas estas dimensiones. La acción del bautismo es una acción renovadora, pero humanizadora. Es una acción maravillosa porque el bautismo me ilumina, me introduce en la iluminación divina, con la sabiduría divina. Me da la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de la gracia, que se confirmará en la confirmación con cada uno de los 7 dones y con cada una de las gracias. Entonces, ¿se acuerdan que en el bautismo le entregan a usted una luz? Tú eres luz, te dicen. Y claro, tú llevas el cirio y dice bonito, todos se cogen de la mano, pero no comprenden el sentido. Es para que Cristo, luz del mundo, ilumine toda tu realidad, penetre en tus tinieblas personales y transforme. Si el hombre quiere caminar en tinieblas, es su opción personal. Si el mundo quiere caminar en tinieblas, es su libre albedrío. Pero ¿hacia dónde va este mundo? Y ya lo estamos viendo, sin la luz de Cristo, va hacia su desaparición, hacia su agresión, el hombre que agrede al hombre. En cambio, con la luz, bajo la luz de Cristo, puede volver a encontrar el norte, este mundo que ha perdido el norte, puede volver a encontrar su horizonte y puede reencaminarse hacia caminos de salvación. ¿Cómo pueden los padres, desde el contexto de esa extensión hacia los educadores religiosos, afrontar la indiferencia o el escepticismo hacia el bautismo? O sea, conocemos los padres que hay personas que desean darle esa relevancia al bautismo. ¿Cómo se puede dar eso, padre? Bueno, primero que todo se tiene que dar con la ejemplaridad de vida. Yo creo que al ser humano le llega mucho lo que ve y el bautismo es un signo sensible. Si no se le nota a un bautizado que es bautizado y que vive bajo el signo de la nueva vida en Cristo, bajo la vida de la gracia, no hay lección más grande que una persona que al ser inspirada, ser movida por una fuente de bendición, una fuente de gracia, como es el bautismo, actúa de una manera coherente, vive de una manera coherente. La gente no cree, las personas no creen, es porque han, de alguna manera, perdido la dimensión sacra de la vida, la dimensión sobrenatural de la vida. Entonces, se ha vuelto una cosa intelectual, se ha vuelto una cosa mental, se ha vuelto una cosa simplemente catequética, dicen. Es decir, simplemente un requisito muchas veces para... y entonces, cuando yo presento esto como un curso, como sencillamente un requisito eclesial, un paso que hay que dar en la vida, y no lo presento como la vida misma realizándose en acción, la vida misma haciéndome más persona, más humano, la vida misma actuando en mí. Si yo no lo veo como mi forma de ser, mi forma de vivir, mi forma de actuar, mi forma de proceder, la forma en que yo entiendo el mundo, la forma en que comprendo la existencia, la forma en que procedo, si yo no lo veo como una forma de ser en mi vida nueva, que es la vida cristiana, por la cual entro al bautismo, por la cual el bautismo me da, entro y el bautismo me da esa vida cristiana y esa vida sobrenatural, si yo no lo veo de esa manera, pues obviamente, ¿cómo lo voy a transmitir? De una manera que no genera un estímulo ni responde a una realidad humana. A mí sí me parece que deberíamos reevaluar ciertas maneras y formas con las cuales estamos presentando el bautismo. Muchas veces, cuando queremos dar un regalo, es muy doloroso entregar un regalo. ¿Qué tal que usted le hubiera llevado su anillo de compromiso a su mujer, un diamante maravilloso, y se lo hubiera llevado tal vez en una bolsa de papel?
y le hubiera dicho ábralo en una bolsa de papel o en algo más, tal vez en un plástico o en una cosa más incipiente. De la forma en como usted presenta el tesoro que tiene, de esa misma manera la gente valorará lo que ha recibido. Así que a mí sí me parece que hay que reeducar a los educadores de la vida sobrenatural. Maravilloso. Eso me lleva a esta pregunta, padre. ¿Cómo puede el reconocimiento del bautismo previo de otras denominaciones cristianas servir como un punto de partida para fomentar ese diálogo ecuménico e interreligioso, especialmente en situaciones donde un individuo se convierte al catolicismo desde otra tradición cristiana? Bueno, fundamentalmente el bautismo cristiano es incorporación a Cristo. Entonces es comprensible que yo debo respetar cuando alguien ha asumido el bautismo como uno de los fundamentos de su vida. Esa persona que ha asumido el bautismo debe ser coherente con él y debe ser fiel a él. Si ese es un referente de fidelidad a la vida que dice, a la fe que dice tener o a la fe que dice creer, entonces yo me acerco a esa persona en esa dimensión de todo el esplendor de lo que el bautismo me muestra. Y lo primero que, si yo soy fiel al bautismo, lo primero que yo tengo que hacer es que yo soy hermano en Cristo suyo, yo soy su hermano. Y entonces, habrá otros elementos en los cuales no haya armonía, porque tal vez culturalmente la tradición suya o la religión o la manifestación suya lo acentúa de una manera diferente. Pero es importante comprender que si entramos en la plenitud del bautismo y comenzamos a vivir la plenitud del bautismo, estamos llamados a la conversión común. Entonces, si estamos llamados a la conversión común, estamos llamados a transformar nuestras vidas y estamos llamados a aportar lo mejor de nosotros y estamos llamados a superar todo lo que nos separa. Estamos llamados a reconciliarnos como el bautismo nos reconcilia con Dios y con nosotros mismos y a generar todo tipo de formas con las cuales podamos ser hermanos y podamos amarnos. Y si nos amamos, ya cumplimos con el objetivo fundamental. Padre, hay una frase que a mí me encanta de Santo Tomás de Aquino, no la sé exactamente, pero dice que si estamos en búsqueda de la verdad, en algún punto nos vamos a encontrar. Y pues refiriéndose a ese diálogo interreligioso. Y yo creo que el bautismo juega ese papel, como usted bien lo menciona. En ese contexto, padre, ¿qué consejos le daría a los adultos que están considerando recibir el bautismo? Generalmente lo hacemos con nuestros niños cuando todavía no están en edad consciente, vamos a llamarle así, ¿no? Y sin embargo, se dan estos casos de conversión donde se bautiza ya de adulto. ¿Qué consejo le puede dar a esas situaciones? Bueno, yo personalmente pienso que el bautismo de los niños es importante en un contexto ambiente, en un contexto referencial de escuela familiar formativa, donde hay un acompañamiento y donde se le inicia verdaderamente y se le educa y se le forma para que sea verdaderamente un cristiano. Cuando esa realidad familiar, eclesial familiar, no se da y no se da el acompañamiento, tristemente ese joven, ese niño no llegará a la plenitud de su fe y no podrá hacer elecciones acertadas. Ahora, si la persona no ha sido bautizada, porque hoy día existe la moda de muchas personas, dejemos que él elija, dejemos que ella elija, no le impongamos absolutamente nada. Bueno, sí, puede ser un signo de respeto porque los padres tal vez no tienen la certidumbre, no tienen el conocimiento y no tienen la plenitud. Cuando una persona llega a su adultez, pues bueno, una decisión de las personas adultas al asumir un nuevo estilo de vida, un nuevo estado de vida, es básicamente el vivirla a plenitud. Si yo digo, yo me voy a inscribir ahora a un programa eh, digamos, de salud total, y en ese programa de salud total voy a comenzar a aprender a cómo comer, qué como, a qué horas hora, qué cantidades, cuáles son las calidades de la comida que voy a hacer. Yo voy a cambiar todo mi forma de, voy a cambiar mi mentalidad, mi estilo de vida, voy a cambiar absolutamente todo y voy a comenzar a vivir según los parámetros de esa forma. Y yo digo, es un estilo de vida. Pues yo qué le diría a ese adulto bautizado, si usted se va a bautizar, asuma todo lo que lo invita a hacer precisamente los contenidos catequéticos de la vida nueva. O sea, viva en la gracia, viva en la plenitud de la gracia, viva su dimensión profética, viva su dimensión
real, de realeza, viva su dimensión sacerdotal, viva a plenitud de la gracia de la libertad. Usted está libre de pecado, libre de culpa. De ahí en adelante sea consciente que lo que usted se haga a sí mismo será lastimosamente, dramáticamente ya una realidad de inconsciencia, sino una realidad de agresión hacia sí mismo. Asuma el participar de la comunidad cristiana, viva la comunidad cristiana, hágase beneficiario de todas las gracias que Dios tiene para usted, de todas las bondades que Dios tiene, disfrútelas. Venga a disfrutar, porque eso, entrar al bautismo, entrar a la vida bautismal es, venga, disfrute de todas las bendiciones a través de, de todas las mediaciones por las cuales Dios se entrega a usted. Vívalo a plenitud y deje que esta realidad plena de nueva vida sea la que impulse sus nuevos criterios mentales, emocionales, afectivos. Deje que el Señor verdaderamente le dé la gracia de renacer a una vida nueva. Conozca a su mentor, conozca a su maestro, conozca a Jesús, ámelo, enamórese de él, sígalo, obedézcalo, ríndale su ser y acepte su presencia real y actual en su vida, porque usted vuelve al paraíso como Adán y Eva, usted vuelve al paraíso y puede hablar con Dios y verlo cara a cara. Ese es el sentido del bautismo. Entonces, yo le diría a una persona, o usted vive esto a plenitud, o lastimosamente se va a hacer el daño más grande, porque entrando a lo más grande que se le puede presentar en su vida, si usted no lo vive bien, después, ¿qué lo podrá salvar? Excelente, padre. Bueno, hemos discutido los retos y las oportunidades que el bautismo presenta en el mundo actual, siempre recordándonos que hay nuevas formas de vivir y celebrar nuestra fe. Vamos a una pausa y regresando vamos a hablar sobre el futuro del bautismo, que es en la iglesia. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso para concluir esta hermosa edición sobre el bautismo y vamos a reflexionar sobre el futuro de este hermoso sacramento en la iglesia. ¿Cómo podemos continuar valorando este sacramento esencial? Padre Fernando, ¿cómo ve el futuro del bautismo en la Iglesia Católica? Bueno, yo le voy a contar, como decía el fundador de nuestra espiritualidad, hijos de la Madre de Dios. Él tenía una frase muy bonita, Lino Sevillano, cuando alguien tenía miedo al futuro. Y él decía, ¿usted cree en Jesucristo? Y entonces la persona respondía, claro que creo. Y le decía, si usted cree en Jesucristo, su futuro es bueno, porque Jesucristo está con usted. Si su futuro es Jesús, no tiene nada que temer. Entonces, de la misma manera, el futuro de la iglesia es bueno. ¿Por qué? Porque en él está su fundador, está Jesucristo. ¿Qué es el futuro de la iglesia? El futuro es el presente, obviamente. El futuro no es un mañana del cual no podemos, pero es la acción del presente. Entonces, si en este presente estamos realizando esa promesa del futuro, diríamos que el presente de la iglesia es un presente de esperanza, pero también es un presente que nos invita a a tener coraje, a tener carácter, a tener decisión, a tener entusiasmo, a tener alegría. Porque es el momento en el que debemos afrontar una realidad, no huir de ella, sino afrontarla, asumirla con toda la riqueza que tenemos. Entonces, debemos llevar, el futuro de la iglesia depende de cristianos vivos, cristianos vivientes, cristianos transformados, cristianos podríamos decir, cristofinalizados, o sea, llenos de Cristo, cristianos en la plenitud del cristianismo, capaces de ir al mundo y de contagiarle precisamente esa experiencia de vida cristiana y transformar precisamente ambientes, lugares, personas, realidades. Entonces, desde esa perspectiva, con una comunidad, una gran comunidad que vive favorecida, la Iglesia Católica favorecida de ese Dios que actúa en su ser,
nosotros estamos llamados a santificar el mundo, a consagrar el mundo, a devolverle el mundo a Dios. Yo considero que en esto yo tengo mucha esperanza y creo que Dios por muchos medios está llevando a muchas personas precisamente a la plenitud de la vida de sobrenatural que nos da a través de los sacramentos dentro de la iglesia. Padre, en la era actual, pues no podemos obviar que la tecnología y los medios digitales están cada vez más presentes en nuestras vidas. Sabemos que los sacramentos generalmente, bueno, no generalmente, se dan de manera presencial. Sin embargo, vemos en el bautismo que puede haber un impacto de estas herramientas, como por ejemplo la integración de estos elementos como videoconferencias o transmisiones en vivo para facilitar la participación de fieles que asumen responsabilidades espirituales, como por ejemplo los padrinos, en estas celebraciones sacramentales. ¿Se puede dar eso si existe alguna limitación? Mire, yo pensaría que en realidad consideraría que no es prudente para algo tan grande y tan trascendental la virtualidad. A mí sí me parece que en este sentido sí se requiere una comunión directa. Es decir, hay muchas novedades, hay realidades muy novedosas. Bueno, antiguamente se daba mucho el matrimonio por poder, que la mujer se casaba acá y el marido en otro lado, y eso no progresó, eso fue desapareciendo. Se tiene, pero eso ha ido desapareciendo con el tiempo precisamente porque no favorece a, eh, es decir, imagínese usted casándose aquí y el otro en la China, pero usted está casando por allá y después comparten las fotos de cómo estaba yo solo o cómo estaba yo sola sin usted. O sea, eso no hace matrimonio. De la misma manera, uno de los elementos del bautismo es la presencia, la presencialidad, el estar allí, o sea, porque es un signo sensible. Entonces se requiere que la persona esté participando de manera directa. Ahora, yo quiero dejar algo muy en claro. Una de las visiones del bautismo esenciales y fundamentales es que el bautismo, de una manera maravillosa, pone de manifiesto la dignidad del ser humano, la dignidad del Hijo de Dios. Esa dignidad está amenazada hoy por todos los medios virtuales y por los medios masivos. ¿Por qué? Porque lastimosamente el ser humano, al no ser asumido como lo que es un hijo de Dios, no le estamos dando la importancia y la relevancia que tiene precisamente el trato directo con la persona, la comunión con la persona, la presencia con la persona. Entonces es importante, los medios, estos medios ayudan, son maravillosos, pero no reemplazan el encuentro humano, el encuentro, sí, circunstancialmente, como fue en la pandemia. En un momento determinado se llegó a ciertos momentos en los cuales se realizaron acciones litúrgicas a distancia, fue una situación excepcional que obviamente se ha ido desmontando con el tiempo. Entonces, había personas que decían, padre, excepcionalmente, o sea, la misa, bueno, la vimos por internet los que la podían ver, nosotros la celebrábamos, pero eso no quiere decir que la misa, su carácter pueda ser de carácter virtual, no, implica el carácter presencial. Entonces, por eso se ha ido desmontando propiamente para que la gente vuelva a la iglesia. De la misma manera, de todos los medios de comunicación no deben apartarnos de la comunión cercana y eclesial. En nuestra comunidad, padre, hay pues padres que desean bautizar a sus hijos, pero nos topamos con esas complejidades donde ellos no están casados por la iglesia y a menudo se encuentran con esa recomendación de que regularicen su situación matrimonial antes del bautismo de sus hijos. Algunos fieles ven o pueden ver esto como un requisito burocrático, más que como un camino espiritual, y prefieren no entrar en el tema. ¿Cómo podemos comunicarles por medio de lo correcto, que es la profunda belleza y el significado espiritual
de que esto es algo, una oportunidad para ellos prepararse de este sacramento. ¿Cómo podemos ayudarle, Padre, a ver esta preparación no como una barrera, un obstáculo, sino como una oportunidad valiosa para acercarse a Dios y vivir plenamente la experiencia de ese amor y esa gracia en la vida familiar? Primero que todo hay que poner al frente de las parroquias a personas que cuando den la información del bautismo no se limiten a eso, a dar información, sino que ellas mismas, desde su propia experiencia, tengan la capacidad de dar la catequesis a los solicitantes. ¿La catequesis de qué? Es importante, este es un momento especial, es un momento maravilloso, es importante que pues ustedes participen de una manera plena en la vida sacramental de sus hijos, se incorpore toda la familia. Entonces es importante que esa puerta que ustedes quieren abrir, pues lo hagan a plenitud, o sea, lo hagan con todas las facultades para ustedes poder brindar esa vida sobrenatural. Entonces hay papitos que dicen, mire, yo no nos hemos casado, tenemos un problema porque somos, mi marido o mi mujer tiene un matrimonio vigente y no se ha disuelto. Y así sucesivamente. Hay muchos casos de esos. Otros no tenemos plata, otros dicen, bueno, hay muchas razones. ¿Qué es lo primero que yo hago? Cuénteme qué es lo que le pasa. Venga, yo veo de qué manera lo puedo ayudar. Yo le ayudo y resolvamos antes de cualquier cosa, para que podamos vivir la plenitud. Así yo he resuelto cantidades de situaciones en las cuales no solamente hicimos el bautismo de los chiquitos, sino que hicimos el matrimonio de los papás, y les hicimos la confirmación, les hicimos la primera comunión, les hicimos todo y toda la familia. En virtud de bautizar el niño, entró toda la familia precisamente a gozar de la plenitud de la vida sacramental. Muchas veces lo que nos separa es falta de una verdadera catequesis cristiana, de un verdadero acompañamiento, y yo creo que eso hace la diferencia cuando se hace con amor. ¿Hay alguna iniciativa o movimiento dentro de la iglesia que esté revitalizando la práctica y este entendimiento del bautismo? Claro, lo hay, y lo hay uno que de manera directa vive la experiencia de llevar a la conciencia bautismal, que son las comunidades neocatecumenales, guiadas precisamente por Kiko Argüello. Y Kiko Argüello, desde una experiencia de vida adulta, precisamente en las barracas de Madrid y en todos estos lugares pobres, vivió y comprendió la dimensión sobrenatural del bautismo como el acto del perdón y de la restauración de la vida. Y como llegó a realidades tan duras, tan duras, tan duras, se dio cuenta que lo que faltaba es esto que estamos hablando, un acompañamiento, una guía, una orientación básica de ayudar al ser humano a encontrar, a tener conciencia de qué es lo que lo está deshumanizando, qué es lo que lo está enterrando en el pecado, a tomar conciencia de su realidad, pero a tomar conciencia de que también es bueno entrar en Cristo, comenzar a vivir a Cristo, a celebrar a Cristo, a traer a Cristo, incorporarlo a mi vida. Y las comunidades neocatecumenales hicieron una experiencia de acompañamiento con un seguimiento de conciencia hasta la adultez y en la madurez de la fe y la renovación del bautismo en la plenitud de los pasos que debe dar un verdadero cristiano. Tiene una dinámica interior maravillosa para llevarlos a todos, y pienso que esa es una de las acciones tal vez exponenciales más notorias, más claras dentro de la iglesia. Por eso los papas y muchos obispos los han promovido de una manera tan grande. Pero hay otras realidades. Obviamente todas, podríamos decir, las iniciativas del Espíritu Santo conducen a lo mismo, de otra manera. Los hijos de la Madre de Dios, que es una espiritualidad que lleva a la conciencia de ser hijo de Dios, a la conciencia plena de restaurar mi vida y de volver a la fuente de la gracia, a vivir la gracia bautismal. Por eso promueve algo que se denomina la virginidad. Y la virginidad no es otra cosa que la vivencia de la plenitud del bautismo, o sea, la vivencia, la plenitud de la gracia, a la cual debe estar disponible, abierto, dejar que el buen Dios restaure tu vida, que obra en ti. Entonces, esa es otra de las experiencias que de una manera también directa está ayudando y colaborando a promover esa vida sobrenatural hasta llegar a tener la plenitud de la conciencia de mi dignidad de hijo de Dios y de hijo de la Madre de Dios. Y así conozco muchas, o sea, que gracias a Dios
y lo digo con certidumbre, están generando en la iglesia fuentes, oasis de vivencia cristiana. Bueno, este último segmento nos ha llevado a mirar hacia el futuro con esperanza y compromiso, recordándonos la importancia continua del bautismo en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre Fernando, una vez más por sus valiosas aportaciones y a todos ustedes por acompañarnos en esta edición especial de nuestro programa. Querido Padre, ¿nos regala una bendición, una oración final? Claro que sí. Una vez más le pedimos al buen Dios que nos dé la alegría de disfrutar de esa vida sobrenatural, esa vida de la gracia, esa plenitud de la vida de la gracia, y que ya nos comprendamos desde la gracia, Señor, que superemos el vivir en función del pecado y entremos en esa vida de gracia para que tú nos des la alegría de ser bienaventurados, de vivir la bienaventuranza de tu amor. Por eso te pedimos que selles todo nuestro ser y nos des esa fortaleza para seguir ayudándonos mutuamente en esta maravillosa vida eclesial en la que no estamos solos, sino que nos unimos precisamente para vivirte, para celebrarte y para crecer en ti. Que el buen Dios nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.